saludamos al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Yans Pérez, a quien, por cierto, vamos a tener durante esta mañana acá en Radio Análisis. Sebastián, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un tremendo agrado estar participando con ustedes esta mañana. Sí, vamos a hablar de varios temas, pero en particular a propósito de este contexto, ¿no?, en el que nos encontramos en nuestra casa de estudios en la Universidad de Chile, ya celebrando los 180 años de historia de esta institución que, hay que decirlo, desde sus inicios prácticamente ha estado muy ligada también al trabajo que han desarrollado desde la Gran Logia de Chile, que por cierto también ha estado conmemorando 160 años de historia durante los últimos meses. Sebastián, le quería preguntar respecto de este punto, ¿no? Porque efectivamente, a propósito de la conmemoración de los 180 años de nuestra universidad, se reconoció a nuestra casa de estudios a través de su rectora, la profesora Rosa Devés Alessandri, con la medalla honorífica Francisco Bilbao. Le quería preguntar respecto de eso y también de la importancia de este vínculo histórico que existe entre la Universidad de Chile y la Gran Logia de Chile. Bueno, nosotros ponemos mucho valor el hecho de este aniversario que tiene la Universidad de Chile, porque es una institución ligada estrechamente a la historia de la República. La universidad nace precisamente como un deseo de la República de dar respuesta a las necesidades educacionales y de formación de profesionales y un centro de pensamiento, ¿no es cierto?, en los momentos, en sus albores, digamos, en las primeras décadas. Había una necesidad de país, una necesidad importante, y en ese sentido la universidad ha hecho una contribución histórica de modo determinante a desarrollar una idea de país basada fuertemente en el libre pensamiento, en los valores que encarna la universidad, que tienen que ver precisamente con ese sentido de república que todos esperamos. Por lo tanto, para nosotros es una institución republicana por esencia. Y bueno, la masonería también se siente como una institución republicana, porque ha hecho una aportación también en la perspectiva de poner fuerza en algunos valores fundamentales para construir una idea de sociedad y una idea, ¿no es cierto?, de participación de los ciudadanos en el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, hay valores comunes que compartimos, hay valores que son permanentes en el sentido que le he señalado, y una contribución fuerte que ambas instituciones han hecho al civismo, a la idea de país. Y en esa coincidencia ponemos en mucho valor los 180 años de la universidad, y bueno, nosotros este año también hemos cumplido 160 años de existencia institucional. Además está decir que hay distintos personeros en la masonería y en la universidad que han tenido la condición común de ser parte de nuestra orden, y ello también le asigna un valor, y hay figuras muy determinantes, sobre todo para mí hay figuras en el siglo XX que fueron de tremenda significación por la participación en ambas instituciones. También lo hay en su momento de gestación de la universidad, etcétera, que le da una significación que nos han motivado mucho a señalar aquellos aspectos en los cuales coinciden. Bueno, y también se aprovechó la realización del acto de homenaje en la Universidad de Chile en reconocer la aportación al libre pensamiento, a la reflexión, a la mirada, ¿no es cierto?, reflexiva que necesita la sociedad a partir de ciertos aspectos que son fundamentales, y allí el rol de la profesora Rosa Devés, ¿no es cierto?, para nosotros tiene también un extraordinario valor, y quisimos reconocer ello entregándole una medalla que es muy simbólica, muy importante, que es la medalla Francisco Bilbao, que está instituida dentro de nuestra institución para entregar a aquellas personalidades públicas que han hecho una contribución a los valores laicos, en este caso en el ámbito de la educación, como en el caso de la profesora Rosa Devés.
Uh-huh. Sebastián, uno de los valores en común que comparten en la Universidad de Chile y la Gran Logia de Chile tiene que ver con resaltar y fortalecer el rol de una educación pública, laica y diversa. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, ¿no? En el momento en que efectivamente este tema ha sido debate, por lo menos durante la última década, de manera bastante intensa en nuestro país. Exactamente. Bueno, en lo que tiene que ver precisamente al rol de la educación en una sociedad, nosotros compartimos la idea de que es fundamental una educación que sea de carácter público, que sea de carácter laica, ¿no es cierto?, que sea de calidad, que esté pensada también en una idea de país, no representando solamente determinados intereses que se dan dentro de una sociedad, sino que nos comprenda a todos. Y desde luego la educación pública tiene la virtud de dar posibilidades ciertas, ¿no es cierto?, a distintos segmentos de la sociedad y basados fundamentalmente en sus capacidades, en su talento. Y en ese sentido la universidad es un paradigma desde el punto de vista de lo que significa la educación pública, y nosotros en ese sentido ponemos alto valor en ella. La universidad representa la esencia de lo que es el país que todos queremos en el ámbito de la educación superior. Y en ese sentido también resaltamos positivamente aquello. Uh-huh. Sebastián, estamos en un periodo en el cual se ha debatido mucho, se ha hablado respecto de cómo estamos conviviendo unos con otros, o cómo estamos expresando nuestras diferencias, cómo estamos procesando las mismas y de qué manera vamos forjando o creando una sociedad en la cual valores como el respeto, el entendimiento, la tolerancia puedan estar efectivamente presentes. Pero hemos visto particularmente durante este 2022 episodios de violencia, de precisamente lo contrario que estaba hablando, intolerancia, falta de entendimiento, falta de diálogo, de acercamiento, que efectivamente hablan de que algo está pasando en nuestra sociedad y en nuestro país. Se ha teorizado, han hecho variados diagnósticos respecto de lo que está ocurriendo, pero ¿cuál es la mirada que hay desde la Gran Logia acerca de esto, ¿no? Respecto de cómo estamos hoy en día conviviendo como sociedad y de qué manera estamos enfrentando ciertas diferencias que finalmente terminan provocando algunos quiebres que si no se atajan pueden ser insalvables? Bueno, en realidad este es un proceso que nosotros hemos advertido que ya lleva unos 5, 6, 7 años, tal vez, ¿no es cierto?, en que se empezó a exacerbar las contradicciones, pero sobre todo la forma de los debates, la descalificación, la falta de respeto, fueron generando condiciones que hoy día se expresan de modo más digamos, desesbozado. Digamos, hoy día no hay no hay una conducta en los debates que sea adecuada para el entendimiento y para los logros nacionales. Allí hay una condición general en la cual pareciera que la exacerbación en la forma, la exacerbación de las palabras, la falta de tolerancia, pero sobre todo falta de respeto, ¿no? La condición natural de una sociedad civilizada se mide en gran medida en cómo nos respetamos unos a otros. Respetamos la jerarquía, cómo respetamos, ¿no es cierto?, las instancias, cómo respetamos el uso apropiado del lenguaje. Hoy día advertimos, desde luego, una virulencia extrema en la forma como se debate, en la forma como se va haciendo el día a día respecto a los distintos temas que va abordando nuestra sociedad. Entonces, no hay respeto a la autoridad, digamos, no hay respeto a la policía, no hay respeto, ¿no es cierto?, a las distintas jerarquías que requiere una sociedad para ordenarse y funcionar adecuadamente. Entonces, yo creo que es muy importante trabajar precisamente para tener una comprensión activa de la tolerancia, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿no es cierto?,
hacernos más responsables de todo lo que hacemos y decimos, poner más prudencia en la forma en que vamos afrontando los debates, y es fundamental el respeto. El respeto usted tiene que aplicarlo en todas las instancias, cuando va conduciendo o cuando va en la locomoción pública, cuando está, ¿no es cierto?, comprando en alguna tienda. En todas partes tenemos que expresar un respeto hacia los demás, y valorar a los demás como seres humanos. Y en ese sentido es muy importante, sobre todo y esencialmente, que nuestras élites sean capaces de ser educadoras en la forma como deben comportarse los distintos personeros, las distintas responsabilidades, en los debates, en la forma como se va abordando el día a día dentro de la sociedad. Hoy día gran responsabilidad tienen las élites del Estado, ¿no es cierto?, de pérdida de respeto, de pérdida de sentido común, en lo que ocurre cotidianamente. Entonces nosotros estamos permanentemente haciendo llamado a que las élites tengan la capacidad de entender que lo que ellas producen, que lo que ellas, ¿no es cierto?, generan en los ámbitos de los debates, obviamente se va a replicar. Se va a replicar desde luego en todas las instancias. Si un joven, ¿no es cierto?, está viendo las noticias y ve la forma airada, la forma virulenta en que se expresan determinados liderazgos, obviamente va a entender que eso es normal. Estamos conversando con el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Yans Pérez, a propósito del reconocimiento que se hizo por parte de esta institución a nuestra casa de estudios, y en particular a la rectora, a la profesora Rosa de Bes Alessandri, de esta medalla honorífica Francisco Bilbao, en el contexto además de los 180 años de historia de nuestra casa de estudios, pero también de otros temas que tienen que ver con nuestra sociedad en general. Esto último que usted estaba mencionando, Sebastián, tiene que ver con esto que usted expresó en una columna a propósito de la entrega de medallas al mérito docente que ha estado realizando la Gran Logia durante este año, que es este concepto de la responsabilidad docente, que es una responsabilidad que no solo atañe a quienes son profesionales en esta área, sino que en específico y en particular respecto de lo que usted mencionaba, ¿no?, a nuestras autoridades y en general a todos los actores de la sociedad. ¿Cómo poder ir acuñando finalmente que este concepto se vuelva más, por así decirlo, natural dentro de nuestra sociedad, para efectivamente llegar a niveles de entendimiento que nos permitan terminar o ir en dirección del progreso y la armonía que se requiere para poder fortalecer la convivencia? Bueno, yo creo que todos tenemos una responsabilidad en ello. Tienen los padres, ¿no es cierto?, porque sus conductas son también reflejadas por sus hijos. Los padres tienen que entender que cuando están en el medio familiar tienen que mostrar respeto frente a lo que ocurre cotidianamente. Es común seguramente que alguien se exprese de manera peyorativa respecto a determinadas personas cuando están en la mesa viendo las noticias o conversando sobre los eventos nacionales. O sea, yo creo que en la familia todos los padres deben tener una responsabilidad, porque es claro que su conducta las van a replicar sus hijos. También en la escuela, ¿no es cierto?, es un rol fundamental en cuanto a cómo llevarse adecuadamente, ¿no es cierto?, y mostrar modelos que sean realmente seguibles, ¿no es cierto?, que los puedan seguir los educandos en las distintas instancias. Es muy importante, por ejemplo, en la academia ocurre menos, porque en la academia, en las universidades, en fin, hay una condición natural a la reflexión y a morigerar, digamos, las formas como habitualmente se expresan las personas en la sociedad. Pero eso hay que acentuarlo, hay que hacer reflexión sobre ello.
yo creo que si cada profesor en la universidad, antes de dar su clase, hablara 5 minutos sobre las formas, basadas en el respeto, basadas en la tolerancia, basada sobre todo en lo que significa un civismo, sería una buena contribución importante. Pero también está el rol de todos los que ejercemos liderazgo, de alguna manera. No importa la relevancia que tenga una organización, una institución o un partido político, no importa, todos tenemos una responsabilidad en la cual debemos, porque nuestras opiniones salen en distintos medios, ¿no es cierto? Los liderazgos aparecen hablando en televisión, a veces es sorprendente escuchar personas incluso que uno esperaría que fueran muy atemperadas, ¿no es cierto?, para poder expresar adecuadamente las cosas, y no ocurre así. Entonces, yo creo que eso tenemos que hacernos cargo. Todas las demandas, todas las ideas, ¿no es cierto?, los planteamientos pueden expresarse con un nivel de respeto, de mesura, porque en el fondo eso permite también reflexionar de mejor cosa los discursos que se transmiten. Pero necesitamos hacer un esfuerzo serio desde el punto de vista de educar. Todos educamos, todos. Antes se hablaba de un Estado docente, ¿no? Yo diría que hoy día es una sociedad docente que tenemos que construir, una sociedad que enseñe a efectivamente a respetarnos más, a considerarnos más, porque muchas veces ciertas demandas exigen, por ejemplo, dignidad, pero eso significa también que a través del respeto que nosotros tenemos también dignificamos la condición de los demás. Entonces hay un esfuerzo que tenemos que hacer como país. Ahora, esto debemos entender no solamente es un problema que ocurre en Chile, las redes sociales, la tecnología ha despersonalizado mucho las tramas en las cuales se construían las sociedades, ¿no es cierto?, tradicionalmente. Y hoy día, bueno, las redes sociales marcan también un ritmo respecto a la forma como se expresan las personas y un modus de hacer las cosas. Y allí, desde luego, uno advierte que aquí hay un fenómeno que es global. En todos los países ha habido una pérdida, pero también tenemos una pérdida, digamos, de ese sentido común necesario para convivir. Pero hay modelos que han estado funcionando bien, hay países que han estado funcionando bien a pesar de toda esta tendencia general. Pero en la medida que la sociedad se polariza, parece que tiende a acentuarse estos fenómenos. Uh-huh. Yo creo que es importante también, como un camino en ese sentido, la lección es que en la medida que tengamos menos polarización en los debates, ayudamos también a mesurar la forma, y la forma es muy importante, la forma en que dialoga una sociedad, en que la sociedad busca la respuesta a los problemas, es esencial, y en ese sentido todos tenemos que aportar a construir una mirada distinta. Uh-huh. Sebastián Jans Pérez, gran maestro de la Gran Logia de Chile, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y por supuesto con nuestros auditores y auditoras. Que tenga un buen día. Muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Ahí estaba entonces el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 9:55, tenemos que despedirnos rápidamente.